El comité organizador de la Sexta Olimpiada Juvenil de Ciencias, la Secretaría de Educación, a través de las coordinaciones municipales de formación e investigación y la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Estado Bolivariano de Miranda, le damos la más cordial bienvenida a nuestro cuarto encuentro de formación y al ciclo de charlas en el tema olímpico, el plástico, un material que deja huella. Hoy tenemos el agrado de presentar la charla titulada Un viaje circular comprendiendo la ruta del plástico y su impacto. Esta va a estar a cargo de la profesora Vanessa Bastos Romero. La profesora Vanessa Bastos Romero es licenciada en química, con maestría en geoquímica y cuenta con más de 12 años de experiencia en la industria petrolera. Es personal del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela y una de nuestras científicas aliadas. Durante su trayectoria, la profesora Bastos ha trabajado en actividades de investigación y desarrollo de nuevos materiales para la construcción de pozos de petróleo y gas, específicamente para el área de la cementación de pozos. Además, ha participado en proyectos internacionales con miras de desarrollar cementos de bajo carbono en la industria cementera. Asimismo, ha compartido su experiencia y conocimientos a nivel universitario, brindando mentoría y enseñanza en cátedras como tecnología de los materiales de construcción, entre otros. Hoy, la profesora Bastos, en su charla, nos presentará la visión circular de la ruta de los plásticos. Esta visión busca promover la reutilización, el reciclaje y la reducción de residuos de plástico y fomentar una economía circular sostenible. Profesora Bastos, bienvenida. Cuenta usted con 45 minutos para realizar su presentación. Invitamos a los docentes que están en la sala que si tienen alguna duda sobre el contenido que hoy se presenta, la escriban en el chat de Zoom a medida que vamos realizando la presentación y al concluir la misma contaremos con una media hora para leer y contestar las preguntas planteadas. Muy bien, doctora Bastos, la sala es suya. Muchas gracias, profesora Zully. Gracias por la invitación. Voy a comenzar a compartir la presentación. ¿Me confirman si se ve, por favor? Vamos a esperar. ¿Ahora se está Muy viendo? bien, sí. Sí, sí, ¿Me escuchan? se escucha y se observa. Agradecido. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días a todos. Realmente es un placer para mí estar el día de hoy con ustedes. Antes que nada, quiero agradecer al comité organizador de la Olimpiada de Juvenil de Ciencia por darme la oportunidad de presentarme ante ustedes. Creo que es una excelente ocasión para compartir un tema tan relevante como es el plástico y su impacto. El día de hoy, como lo dijo la profesora Zully, me voy a enfocar en un viaje circular, es quizás una visión integral de lo que sería la ruta del plástico, desde cómo se forma el plástico hasta si realmente cuál sería el impacto a nivel de ambiental. ¿Sabían que cada minuto se compran aproximadamente a nivel mundial 1 millón de botellas de plástico? La pregunta es, ¿cuál es el impacto de la producción de este material? Hoy en día se sabe de que si no lo utilizamos, no comprendemos cómo es este material, cómo lo disponemos, cómo lo gestionamos, realmente tiene unas consecuencias importantes a nivel de la sociedad. No todo es malo, realmente en nuestra vida diaria no es útil usar este material. Lo importante es tenerlo claro de que no podemos usar y desechar, sino también entender de que la vida útil de este material tiene que ser importante y utilizarlo a favor de nuestra sociedad. Yo creo que en medida que entendamos el comportamiento de los materiales y también podamos entender el impacto o las consecuencias que puedan tener esto en el medio ambiente, nosotros podemos generar nuevas soluciones innovadoras, enfocadas en el área de tecnología, la parte social, pero tenemos que entender
desde las ciencias básicas, la ingeniería, cómo podemos modificar estos materiales y cuáles son los desafíos actuales y futuros a los que nos vamos a enfrentar. Así que yo creo que este tipo de oportunidades para conversar y seguir formándonos en estos temas es muy importante. Y así que felicito y agradezco realmente esta oportunidad. Me gustaría de que la charla fuese bastante dinámica. Entiendo que las preguntas van a estar al final de la presentación. De verdad que en mí espero darles información que sea valiosa para ustedes y que las pueda compartir con sus estudiantes y en la medida que todos salgamos fortalecidos en conocimiento, yo creo que podemos mejorar nuestra comunidad, nuestra sociedad y al final nuestro país. El objetivo de esta presentación es, como les dije, una visión general, hablarles un poco sobre la ruta del plástico desde su producción a su disposición, con un enfoque de economía circular. El contenido está en diferentes secciones: producción y consumo, gestión de residuos de plástico, ruta del plástico y su impacto, algunas soluciones y acciones, y finalmente terminaré la presentación con algunas conclusiones que habré desarrollado a lo largo de la presentación. Antes de comenzar con la presentación, me gustaría hacer preguntas y no necesariamente quisiera que me las respondieran en el chat, sino para que lo tengan en mente, porque a lo largo de la presentación voy a darles respuestas a esas preguntas. Al final sería muy placentero para todos que podamos tener respuestas para cada una de estas. ¿Qué es un polímero? Un polímero es igual que el plástico. ¿Qué me está pasando? Los polímeros pueden ser lineales y ramificados. Un polímero termoestable es igual a un termoplástico. Ambos se pueden reciclar. ¿Bajo qué condiciones se pueden reciclar? ¿Qué tipo de polímeros se utilizan para hacer las bolsas de los supermercados? ¿Por qué algunos se degradan? ¿Por qué otras permanecen por mucho más tiempo en el ambiente natural? ¿Qué tipo de polímero se utiliza en las tuberías de desagüe? ¿Qué tipo de polímero se utiliza para hacer los Recording sistemas de stopped. control de respuesta sísmica en edificaciones? En edificios donde están sometidos a movimientos telúricos, usualmente en las bases de los edificios colocan dispositivos con cierto material polimérico que hace que absorba vibraciones y evita que estas Recording in estructuras tiendan progress. a fracturarse. Esto es un material polimérico. Esto lo usamos, se usa en zonas donde están sometidas a movimientos sísmicos. ¿Qué tipo de polímeros utilizan bajo esas condiciones? ¿Los neumáticos o los cauchos están formados por polímeros naturales? Bien, con todas esas preguntas, posiblemente algunas las sepan responder, otras van a tener al final de la charla algunas respuestas. La idea es con esta presentación tener una visión circular, comprendiendo la ruta del plástico y realmente entendiendo que es importante para nuestra vida diaria, pero tiene un impacto si no lo sabemos gestionar. ¿Por qué hablamos de viaje circular? Porque tradicionalmente nos hemos enfocado o hemos gestionado la economía, no es una economía tradicional, lineal, y hoy en día se está buscando ir hacia una economía circular. La economía lineal tradicional ha sido una gestión de usar, extraer, usar y desechar, donde se ha utilizado una cantidad de recursos naturales que luego se han dispuesto y han generado una gran cantidad de contaminación. Los recursos son finitos y hoy en día necesitamos saber gestionarlos para reducir todo lo que es el consumo energético y para optimizar y garantizar de manera sostenible los recursos que muchas veces no son renovables. En esta economía lineal se basa en extracción de materia prima, producir, fabricar, consumir, desechar. Esto genera una gran cantidad de desechos, de residuos que se van acumulando y van impactando a nivel ambiental. Es por esto que hoy en día se está buscando una economía circular, basada en una visión sostenible y que tenga un menor impacto ambiental, buscando siempre el desarrollo económico de la sociedad. Esto tiene que estar
enlazado. No podemos olvidar que buscamos economía, que buscamos mejor calidad de vida, pero con un menor impacto ambiental. En esta economía circular se busca extraer materia prima, producir, fabricar, consumir, pero al momento de que la vida útil del producto sea dispuesto, bien sea porque terminó su vida útil, bien sea porque se dañó, se busca que existan opciones de reparación, de reutilizar, de reciclar, de rediseñar y de insertarlo nuevamente en la cadena de producción. Muchos de estos materiales pueden ser utilizados como materia prima para generar nuevos productos. Eso es lo que se basa en la economía circular. Con esta visión, eh, no solo en el área de plástico, se busca que en muchos sectores tengamos una visión circular, donde podamos extraer la materia prima, producirla, transformarla, generar productos de valor y que tengan una vida útil amplia y que éstas luego, una vez que se ha finalizado su uso, puedan ser bien gestionados, clasificados, recuperados y puedan ser insertados nuevamente en todo lo que es la cadena de producción. ¿Qué buscamos con todo esto? Una gestión sostenible de recursos, minimizar consumos energéticos, ahorrar recursos naturales y reducir el impacto ambiental. En el 2019, bueno, anualmente, desde hace aproximadamente más de 25 años, se realizan anualmente, una vez al año, jornadas de limpieza de playa, área costera, donde se hace una recolección de materiales que son dispuestos, que se consiguen en playas, en océanos. En el 2019, y bueno, estas jornadas las realizan es para entender, clasificar, tener una estadística, un valor de todo lo que se consigue en toda la línea costera marina. En el 2019, a nivel mundial, se logró determinar a nivel de data que el material, el principal material que se encontraba en nuestros mares eran envoltorios de comida. Casi 5 millones de envoltorios de comida fueron recolectados durante la limpieza costera de playa. Con esto, nosotros podemos ver el impacto que tienen nuestras acciones. Uno, porque llegan estos envoltorios a los océanos o a las costas, porque es un material ligero, de fácil acceso, disponible, pero ¿cuál es el impacto que tienen estos materiales en esta zona? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos disminuir? ¿Qué tecnología podemos utilizar? Estamos buscando realmente preservar nuestros productos alimenticios para garantizar higiene y sanidad, pero realmente estos plásticos son los adecuados para utilizar estos productos. Entonces, ahí vienen muchas interrogantes que a nivel de academia, a nivel científico, se está trabajando para poder minimizar ese impacto que se tiene actualmente a nivel de desechos en las costas. Según un estudio en el 2019 por la Asociación Europea de Organizaciones eh, de Recuperación y Reciclaje de Plástico, los dos sectores que tienen mayor demanda de uso de plástico son envases y seguidos de construcción y edificación. Y son áreas que realmente están asociadas a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento poblacional. Y esa seguirá siendo la tendencia. Entonces, ¿qué debemos hacer para que estos productos que nosotros vamos a consumir realmente tengan un menor impacto ambiental? Esas son las soluciones y acciones que debemos tomar. Sabemos que el plástico, y estamos en la era del plástico, este es un material muy versátil, de fácil acceso, es un material que nos ha facilitado la vida. Lo tenemos en diferentes áreas, en área automotriz, aeronáutica, en lo que es la preservación de alimentos, todo lo que es higiene, seguridad, realmente nos brinda beneficios dadas sus características. Pero, ¿qué pasa? Bueno, y de hecho, disculpen. Para el 2021, los envases y los materiales asociados al área de construcción son los productos de plástico de mayor uso a nivel mundial. También se tiene el área doméstica, en la parte de agricultura y ganadería, pero todo lo que corresponde a envases y construcción sigue siendo uno de los porcentajes, uno de los mercados más importantes de consumo. Pero, ¿qué pasa cuando estos materiales de plástico se desechan de forma incorrecta? ¿A dónde llegan?
¿Cuál es el impacto final? Realmente todos los plásticos tienen un efecto adverso hacia la parte ambiental. Bueno, aquí lo que tenemos que tener es cuidado es con los plásticos, los desechos de un solo uso, los que son los que, eh, los que cubren los alimentos, los envases donde tienden a preservar ciertos alimentos, son los que son más livianos y son los que es más fácil de llegar hasta nuestras costas. ¿Cuál es el impacto? El efecto del plástico, sobre todo en la biota costera y marina. Organismos marinos, mamíferos marinos, aves, son los principales eh, eh, organismos que se vean afectados por la presencia del plástico, bien sea por estrangulamiento, por obstrucciones digestivas, son seres que a medida que se van acumulando estos plásticos en los océanos, ellos pueden consumirlos y afectar y finalmente pueden asimilarlos en sus tejidos, en sus organismos y por ende también puede formar parte de nuestra cadena trófica. Hay un impacto importante. Desde el 2018 se ha tenido interés por estudiar los fragmentos o los microplásticos que se encuentran en playas y el océano y ver cuál es el efecto de estos materiales en nuestra salud. Todavía hay mucho por hacer, todavía hay muchas investigaciones por seguir profundizando estos temas, sin embargo se ha visualizado que sí existe un efecto adverso sobre nuestra salud. Pero, ¿qué hace que estos materiales sean resistentes? ¿Por qué es atractivo su uso? Básicamente es por sus propiedades. Los polímeros son materiales resistentes, dúctiles, de baja densidad, muy resistentes a la corrosión, pueden ser aislante térmico, eléctrico, acústico, dado sus características químicas. Son muy versátiles, de bajo costo, de producción, un tanto económico y de fácil acceso en la sociedad. Por eso es que tendemos a utilizar este tipo de material. Pero la pregunta es, ¿qué son los plásticos? Los plásticos son materiales poliméricos que tienen la capacidad de ser moldeados generalmente mediante la aplicación de calor y presión. ¿Qué es un polímero? Ya les comenté que los plásticos son formados por polímeros. ¿Pero qué es un polímero? Un polímero es una macromolécula formada por pequeñas moléculas denominadas monómeros. Los polímeros son cadenas de pequeñas unidades o monómeros que se van repitiendo a lo largo de su estructura. Mono es uno, poli son muchas, mero son partes. Polímeros son macromoléculas formadas por muchas cadenas, por muchas moléculas que se van repitiendo en su estructura. Los polímeros pueden ser naturales o sintéticos. Naturales, nuestra estructura de las proteínas, el ADN, está formada por polímeros naturales, celulosa, lignino, lana, seda, madera, son polímeros naturales, son polímeros que se encuentran en la naturaleza. Los semisintéticos son los polímeros que tienden a ser modificados. Su estructura podemos modificarla en los laboratorios y podemos mejorar su desempeño a partir de la inclusión de algún grupo funcional o algún cambio de algún radical que hace que sus propiedades tiendan a mejorar. En el caso de sintéticos, son los polímeros que son derivados del petróleo. La materia principal de la formación de un polímero, cuando son sintéticos, básicamente es el petróleo. Recordemos un poquito, los crudos, los hidrocarburos, pueden ser livianos, ligeros, medianos y pesados. Dependiendo de su estructura, de su composición, vamos a tener subgrupos, vamos a tener derivados de estos hidrocarburos. Del gas, nosotros podemos obtener la materia prima para originar todo lo que es polímeros. Una vez que extraemos el crudo, petróleo, fuente principal, este petróleo luego es sometido a un proceso de refinación en refinería, donde podemos obtener diferentes portes, desde grupos de productos muy livianos como el gas, nafta, queroseno, gasolina y productos residuales que pueden ser utilizados en asfalto. En estas industrias de refinerías podemos obtener todos estos productos. En la industria petroquímica, estos derivados
pueden obtenerse productos químicos derivados del petróleo, que pueden ser fertilizantes, solventes y polímeros. Entonces, es importante que acá fijemos que del gas podemos obtener la materia prima para generar productos como fertilizantes y polímeros. Un gas o la molécula de etileno, que son dos átomos de carbono unidos a cuatro átomos de hidrógeno, puede, por un proceso, por una reacción de polimerización, obtener un polímero llamado el polipropileno. En este caso, el monómero es el etileno. La unidad de repetición, la unidad que se repite, sería el etileno. Y el polímero que se obtiene es el polipropileno. ¿Y cómo se obtiene? A partir de un proceso de polimerización. La polimerización se puede dar lugar a través de dos métodos. Uno que sería polimerización por adición o por condensación. El mecanismo de polimerización por adición corresponde a la unión de un monómero con otro monómero y en su reacción no origina ningún subproducto. Supongamos que este es un monómero, este es otro monómero, y al reaccionar lo que hacen es unirse y va creciendo su cadena polimérica. Estos no generan ningún subproducto. Estos monómeros se pueden activar por luz, calor o por un radical, donde hace que puntos activos, sitios activos deficientes en carga energética puedan enlazarse con otra molécula e ir creciendo su peso molecular y hace que se forme una gran cadena de diferentes tamaños. Entonces, este proceso o este mecanismo de polimerización por adición se tiene una vez se inicia por rompimiento de enlace, usualmente se tiene una molécula insaturada con doble enlace, por presencia de calor o temperatura o un catalizador hace que se originen estas reacciones químicas y a medida que va avanzando se va propagando esta cadena, va creciendo, se van sumando monómeros a lo largo de toda la cadena polimérica hasta que el monómero se agote, el radical se conecte con otro o se le añada otro producto donde va a finalizar la reacción. Polimerización por adición, no hay subproductos. O sea, un monómero reacciona con otro y va formando cadenas poliméricas. Existe la segunda, que es la de condensación. Aunque estoy en una lámina donde describe más o menos el proceso de polimerización. Un monómero reacciona con otro, va aumentando su peso, su volumen. A medida que va creciendo y se va propagando en la reacción, este polímero se van incluyendo monómeros en la estructura. Esto va a aumentar su peso molecular, puede aumentar su temperatura de fusión, su estabilidad, sus propiedades van a ser mucho diferentes comparadas con polímeros de cadena más corta. Ejemplos de polímeros que se obtienen por un proceso de polimerización por adición. El polietileno, que la unidad de repetición es el etileno, el polipropileno, el poliestireno, el polifluorodelenilo, el poliacrilonitrilo. Son polímeros que podemos obtener por un proceso de polimerización por adición. El segundo mecanismo es el de condensación. Y en este caso, en este mecanismo tenemos un producto que va a reaccionar con otro monómero y en su reacción va a generar un subproducto que puede ser agua o el alcohol. En adición, no genero ningún subproducto. En el caso de condensación, sí. Ejemplo de una polimerización por condensación es la reacción entre esa metildiamina con el ácido pipídico que va a obtener el nitro. Y como subproducto, en este caso, en esta reacción, es el agua. Polímeros que podemos obtener por un proceso de polimerización por condensación es el poliéster, la poliamida, el policarbonato. El policarbonato es ese material que se obtiene o se utiliza en ventanas, es transparente, material bastante resistente. El poliuretano, que es el que se tiene de las esponjas que utilizamos para limpiar platos, por ejemplo. Los polímeros tienen diferentes clasificaciones y pueden estar formados por un monómero o por distintos monómeros de diferente composición. Si son Recording de la misma stopped. unidad, si son de la misma unidad, pueden ser, si son monómeros idénticos, se dice que es un homopolímero. Si son diferentes, se llaman copolímeros.
Los copolímeros, cuando son diferentes, se pueden rearreglar de forma aleatoria, alternada o en bloque. Y dependiendo del tipo de monómero, de las características, de dónde se van a ubicar estos, van a tener o vamos a tener diferentes propiedades. Mejor desempeño, pueden ser más densos, pueden ser más resistentes a las temperaturas, a la degradación por corrosión, pueden ser más impermeables. Por eso es tan versátil el uso del polímero, porque podemos modificarlo y mejorar un material. Los polímeros, dependiendo de su estructura, pueden ser lineales o ramificados. Y cuando decimos lineales, es similar a las estructuras de espagueti, donde cada uno de estos monómeros están conectados y pueden anclarse o estar de forma ordenada o de forma desordenada. Eso también va a tener un impacto en sus propiedades finales. También pueden ser ramificados. Y cuando se habla de ramificado, es en la cadena principal del polímero puede estar conectado con cadenas, con ramas secundarias a lo largo de su estructura. Vanessa, un momentito, Esto Vanessa, efectivamente, ¿me ¿puedes escuchan? pausar un momentico que se cayó la grabación? ¿Puedo dejar de compartir? No, no compartir no, sino pausar un Ajá. momentico para volver a grabar. Ah, Pero se claro, cayó claro. la grabación. ¿Qué debería de hacer acá? ¿Esperar? ¿Me avisa? Sí, espera un momentito cuando vuelvan a Ya, decir me que avisa está entonces. grabando para que no se pierda este contenido, por favor. Claro, claro. Y disculpa, Recording in progress. ahora sí. Listo. Listo. Déjenme compartir. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver, déjenme aquí. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, sí se ve. Listo. Hacemos. Ajá, estamos por aquí. Entonces, de acuerdo a la estructura de los polímeros, pueden ser lineales o ramificados. Les comentaba que lineales son estructuras de cadenas principales sencillas, no tienen ramificaciones y pueden ser rearregladas de forma ordenada o desordenada. En el caso de los ramificados, una cadena principal puede tener conexiones o ramas a lo largo de su estructura principal y podemos tener diferentes grupos funcionales que va a afectar o va a impactar en lo que es la propiedad final del polímero. En este caso, un polímero ramificado tendría este tipo de características, ramitas a lo largo de toda su estructura principal. Eh, De acuerdo a su estabilidad térmica, tenemos que los polímeros pueden ser clasificados en termoplástico y termoestable. Termoplástico, las cadenas pueden estar o no ramificadas, existen enlaces de Van der Waals, son enlaces que tienden a ser fuerzas intermoleculares un poco más débiles, donde entre cadenas y cadenas existe una atracción, pero no es tan fuerte como los enlaces covalentes o heliónicos. Se comportan de manera plástica, eh, al calentarse se ablandan y tienen un comportamiento viscoso. Cuando se someten a temperaturas, estos materiales tienden a comportarse fluidos, como un fluido, como un material fundido, que luego de enfriarse pueden moldearse de otra manera. Pueden ser amorfos o cristalinos y se pueden reciclar con facilidad. En el caso de los polímeros termoestables, pueden tener cadenas largas, lineales o ramificadas, unidas por enlaces entrecruzados. Si bien es cierto, en el otro los enlaces tienden a ser un poco más débiles, en el caso de los termoestables, son moléculas entrecruzadas que cuando se someten a temperatura no se funden, se pueden descomponer. Este tipo de materiales es más difícil de reciclar.
Los que podemos reciclar y reutilizar serían los termoplásticos. Y es aquí donde viene el término de plástico. Disculpe. La estructura que representa los polímeros, esta es una estructura básica, el polietileno. Son unidades sencillas de carbono e hidrógeno, donde el monómero o la unidad que se repite es los átomos de carbono unidos con cuatro átomos de hidrógeno. Esta estructura, si pareciera de forma sencilla, lineal, sin embargo, son moléculas que tienen cierto grado de distorsión. Aquí, esta es la molécula más sencilla. Ahora imagínense cuando estas unidades tienen moléculas más voluminosas que hace que el material tenga un comportamiento mucho más resistente o sea más difícil de derrotar. En este caso, el etileno, que sostiene el etileno, el monómero sería dos átomos de carbono con cuatro átomos de, de hidrógeno. La unidad de repetición sería el etileno. En estos puntitos azules, donde podemos intercambiar el hidrógeno por otro radical, que puede ser un metilo, un fenilo o un cloro, las propiedades de este polímero va a ser diferente y voy a obtener otro tipo de material. En el caso de que tenga un metilo, ya no es un átomo de hidrógeno, sino una molécula de carbono unida con tres hidrógenos, puedo obtener el polipropileno. Si en este punto, en vez de ser un metilo, un fenilo, un anillo bencénico, se coloca en ese punto, voy a tener el poliestireno. Y si es un cloro, lo voy a tener en un cloro de polivinilo. En caso de que no se tenga hidrógeno, sino todos los carbonos están conectados con el fluoruro, voy a tener el politetrafluoroetileno, que es el teflón. Es esa capa antiadherente que se coloca, que se tienen algunas ollas o sartenes para evitar la adherencia de ciertos alimentos. Entonces, dependiendo del monómero, de los grupos radicales que puedan estar presentes en su estructura, va a tener unas características específicas de un tipo de polímero específico. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Los polímeros son macromoléculas conformadas muchas veces por cadenas de carbono e hidrógeno que pueden estar en sus grupos, o en estos grupos pueden tener moléculas o átomos que le van a eh, dar unas características mecánicas, térmicas, físicas específicas. Pueden ser naturales o sintéticos. Si es sintético, podemos obtenerlo a partir de una polimerización por adición o condensación. Tiene diferentes clasificaciones dependiendo de su estructura o su estabilidad térmica. Pero de acuerdo a su estabilidad térmica, los termoplásticos o los plásticos podemos encontrarlo en esta clasificación. Los termoplásticos son materiales sólidos que poseen gran estabilidad a temperatura ambiente, pero al verse sometidos a altas temperaturas, se pueden convertir en un material viscoelástico, fácil de moldear. Es decir, un material viscoso que se funde, pero luego al enfriarse va a tener una nueva forma. Entonces, estos termoplásticos pueden tener una estructura amorfa, es decir, de forma muy desordenada, o puede ordenarse, estas cadenas poliméricas pueden ordenarse y tener una estructura cristalina. De acuerdo a 1988, eh, de acuerdo a la Sociedad de la Industria de Plástico en los Estados Unidos, se generó una clasificación del 1 al 7, donde dependiendo de las características de estos plásticos, podemos clasificarlos. Uno de ellos, el primer grupo, es el teraftalato de poliestileno, un polímero termoplástico, producto de una reacción por condensación producida entre el terestálico y el etilenglicol. De acuerdo a su orientación, puede presentar propiedades de transparencia y resistencia. Este tipo de polímeros es ideal para utilizarlo en botellas de refresco, de agua mineral, son impermeables al agua y el gas. El polietileno, que puede estar en la clasificación 2 y 4, en el 2 se encuentra el polietileno de alta densidad.
y en el 4 es el polietileno de baja densidad. Ambos en sus monómeros es el etileno, carbono, dos moléculas de 2 átomos de carbono con 4 átomos de hidrógeno. Esa sería la unidad de repetición. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es el empaquetamiento. La de alta densidad, las cadenas poliméricas, las cadenas son mucho más cercanas, también empaquetadas, es más difícil son mucho más resistentes. En el caso del polietileno de baja densidad, tiene más ramificaciones en su estructura. No existe un empaquetamiento tan compacto como el que tienen los polímeros de alta densidad. El monómero es el etileno, el polímero de alta densidad lo podemos utilizar en envases que son mucho más resistentes, los de tipo champú o los de los productos de higiene que son más resistentes. Ese sería el polietileno de alta densidad. El de baja densidad, ejemplo de ello, son los productos que podemos exprimir, que son un poco más flexibles. Las bolsas de ciclo, las bolsas de plástico de congelar también son polietileno de baja densidad. No son tan rígidas, no son tan resistentes como el polímero de polietileno de alta densidad. El cloruro de polivinil, en este caso tiene su estructura un átomo de cloro, eh, lo utilizamos ampliamente en el área de construcción, bien sea en las tuberías de desagüe, en los cables, en el cableado eléctrico, en losetas vinílicas. Existe diferentes tipos de polímero, de fluoruro de polivinilo, tanto flexibles como rígidos, y estas propiedades pueden cambiar dependiendo de qué aditivo se le incluya en el proceso de polimerización. El polipropileno es otro de los polímeros ampliamente utilizados. Este corresponde al grupo 5, usualmente son fibras bastante resistentes, de baja densidad, tiene resistencia térmica, eléctrica, baja absorción de humedad. Desventajas de estos productos que se degradan con la temperatura. En las asignaturas de tecnología de los materiales de construcción, para mí siempre es importante hacerle ver a los estudiantes de ingeniería civil la importancia de utilizar los materiales correctos que sean adecuados a las condiciones a las cuales van a estar sometidos. En países donde existen altas diferencias de temperatura, en inviernos muy fuertes, exigentes, de menos 5 grados centígrados, o veranos de muy alta temperatura, 35, 40 grados centígrados, en países que puedan estar sometidos a estas condiciones, los materiales que estén utilizando a nivel de ambiental y estén sometidos a esos cambios de temperatura pueden afectar las propiedades de estos materiales. Por eso es importante entender las características a las cuales van a estar sometidos y a su vez cuáles son los materiales que vamos a utilizar. Porque dependiendo de esto, su vida útil puede permanecer por mucho más tiempo o se va a degradar más. El poliestireno, pues, está presente en el grupo, está clasificado en el grupo 6, es otro de los termoplásticos de mayor uso debido a sus propiedades y a la facilidad de su fabricación. Estos son perlitas de polímeros que son expandidos con vapor de agua. Pues, es de baja densidad y estabilidad térmica, también se puede utilizar como aislante acústico, aislante térmico. Sin embargo, es un material que tiene un impacto bastante importante a nivel ambiental. Es uno de los materiales que más se desecha y y se está encontrando en el océano. Otros, de acuerdo a la clasificación, tenemos el grupo 7, que en este se encuentran los polímeros eh, más enfocados hacia el área ingenieril, los que se utilizan en industria automotriz. Aquí tenemos el nylon, poliuretano, el acrilonitrilo, el metacrilato. Son polímeros que tienden a ser mucho más resistentes, también es más delicado al momento de disponerlos porque usualmente son materiales que tienen mayor resistencia mecánica y tienden a ser más estables a temperatura. ¿De qué dependen las propiedades de estos polímeros? Bueno, del grado de polimerización, es decir, qué tan extenso o qué tan amplio el peso molecular de estos polímeros, cómo es su estructura, características de los monómeros, la presencia de grupos funcionales específicos, ubicación, orientación, el orden de los polímeros, en dónde están ubicados. Todo esto va a afectar o va a impactar en las propiedades finales de
del material. De acuerdo a una estadística que tiene Europa, el material o el polímero que más se utiliza es el polipropileno, le sigue el polietileno de baja densidad, el policloruro de vinilo, que está asociado a las tuberías, más que todo al área de construcción, el polietileno de alta densidad, el terastelato del polietileno. Todos estos polímeros, todos estos materiales están asociados a lo que es el desarrollo de la población. Y tenemos que tener claro de que son productos que usualmente vamos a consumir. La situación es saber dónde van a acabar todos estos materiales. Y resulta que muchos de estos materiales se pueden fragmentar si no lo sabemos disponer. Usualmente nosotros lo desechamos, llegan a vertederos, se pueden incinerar o por un proceso de fragmentación eh, pueden ser transportados por corrientes fluviales y llegar hasta los océanos. Este material que tenía un tamaño específico se va degradando a tamaños más pequeños y es donde podemos conseguir microplástico. Se llama microplástico a todo este material que está menor a 5 milímetros. Existen macroplásticos y microplásticos. ¿Qué se está consiguiendo? Microplásticos en organismos vivos que están presentes en ambientes marinos. La pregunta es, ¿cuál es el efecto de esto en los seres humanos y en la microbiota? Eso es lo que se está estudiando en la actualidad. ¿Qué genera todo esto? Contaminación al medio ambiente. Los residuos de plástico mal gestionados terminan en vertederos, son arrojados a cuerpos de agua y pueden contaminar suelos, ríos, océanos y ecosistemas naturales. Se estima que una gran cantidad de residuos plásticos terminan en los océanos, donde se acumula en lo que se conoce como islas de plástico. Es que realmente hay corrientes que lo que hacen es barrer, desplazar todos estos residuos que están acumulando y pueden llegar al Pacífico. Tienes que conseguir islas de plástico, también denominadas sopas de plástico, donde todos estos materiales, por su baja densidad, tienden a ser transportados y acumulados en zonas donde de forma natural tienden a concentrarse. Estos desechos plásticos amenazan la vida marina, ya que los animales pueden ingerirlos, pueden enredarse en ellos o pueden provocar lesiones graves por obstrucciones y originar la muerte, su muerte. Algunos plásticos efectivamente tienen aditivos químicos como los ftalatos y los bifenoles que están relacionados con algunos efectos negativos de la salud humana. Se ha determinado ciertos componentes químicos a nivel de sangre, leche materna, donde todavía se está estudiando y evaluando cuál es el efecto de estos componentes químicos sobre la salud. Y lo están asociando a la presencia de estos productos químicos y están asociando a la presencia de productos de polímeros provenientes de todo esto que generalmente utilizamos, estos productos que generalmente utilizamos. La mala gestión de los residuos de plástico presenta un desperdicio significativo de los recursos. Es así, en esta lámina les quiero presentar cómo sería una ruta básica de una bolsa que podemos utilizarla aproximadamente solo en 12 minutos. Usualmente, bueno, pues la materia prima viene del petróleo, puede ser de petróleo o gas, para producir lo que es el plástico. Se obtiene este petróleo, este gas, se somete a un proceso de refinación para obtener un gas etileno. Luego, por un proceso de polimerización, este gas etileno puede convertirse en polietileno y este polietileno puede tener partículas o granzas que luego, al estar sometidas a temperatura o a presión, podemos tener extensiones importantes de material de plástico para transformarlo en bolsa. Luego, este material luego es impreso, cortado y se obtiene nuestra bolsa plástica, que usualmente puede durar aproximadamente 12 días. Entonces, aquí podemos ver de forma muy general todo un proceso que viene del petróleo, que se genera se utiliza un recurso energético realmente costoso y solamente lo estamos utilizando en tiempo de 12 minutos. El punto es qué estamos haciendo o qué producto estamos utilizando que sea de un solo uso y cómo lo estamos desechando. Ese tipo de producto es el que está generando un mayor impacto ambiental.
¿Qué podemos hacer al respecto? Soluciones y acciones. Bueno, bajo el principio o bajo la filosofía del modelo de las 7 R, es el principio de la economía circular. Ya no solamente hablamos de las 3 R, de reciclar, reutilizar, sino hablamos de 7, desde repensar, de reflexionar, realmente este producto, ¿de dónde viene? ¿Cómo se obtiene? ¿Cuánto tiempo lo voy a utilizar? ¿Cuál es el impacto que va a tener? Realmente su vida de útil va a ser importante. Entonces, debemos repensar, debemos reducir, reutilizar, reparar, refabricar, reciclar y recuperar. Todo con miras de optimizar recursos, de que todo sea más sostenible, de reducir consumo energético para poder tener una visión más sustentable. ¿Qué se busca? Bueno, ahorro de recursos, ahorro energético, propuesta de productos de valor. No solamente es clasificar o recolectar y desechar, incinerar. No, realmente es clasificar. Ya vimos que tenemos productos que son los termoplásticos, estos plásticos en temperatura, podemos fundirlos, llevarlos a otro, a moldearlos y desarrollar. Lo que inicialmente tenía un uso por temperatura, podemos tener otro producto de valor y reinsertarlo nuevamente en la sociedad, si se quiere decir. ¿Sí? Podemos tener nuevos productos de valor basados en sus propiedades químicas originales. Entonces, no todo es desechar o generar, desechar o incinerar. Realmente podemos darle un nuevo valor a estos productos de plástico. ¿Qué es importante aquí? Investigación y desarrollo. Es importante la innovación también y entender la problemática a la que nos estamos enfrentando. ¿Cuáles son los desafíos? Sí, realmente necesitamos materiales que sean biodegradables. Podemos hacer síntesis de polímeros a base de productos naturales, muy bien, pero existe un tiempo de inversión en el cuanto a lo que es el tiempo de investigación y desarrollo. Es clave para disminuir costos y poder masificarlo y utilizarlo, porque en la medida que vamos avanzando, realmente aquí, eh, creo que, no sé si soy yo la que estaba utilizando la pizarra. Bien, ¿qué productos podemos, qué productos podemos realizar con plásticos reciclados? Bolsas, láminas, botellas de bebida, cintas de embalaje, calzados deportivos, monturas de lentes, mochilas. Muchos de estos materiales que nosotros estamos desechando podemos realmente reciclarlos, reutilizar y generar productos de valor. Aquí yo les quise compartir unos bloques que son realizados por Byfusion en Estados Unidos y son bloques que los están utilizando en algunas paradas de autobuses y muros, y es material de plástico que bajo presión y temperatura tienden a ser como legos, que son un poco más resistentes que algunos bloques, pero no los utilizan en unidades estructurales donde puedan afectar o donde se pueda habitar, sino más bien estructuras donde puedan ser utilizadas a nivel ingenieril, donde no implica riesgo. Aquí tenemos que tener cuidado que los plásticos sí pueden ser sensibles a la radiación solar, puede ser sensible a deteriorarse bajo altas temperaturas. Entonces, aquí hay que tener cuidado a qué condiciones van a estar sometidos estos materiales. Sí es importante tener una buena gestión, no solo es recolectar, sino saber qué hacer con estos, tener equipos para poder disponerlo, tener equipos adecuados para llevarlos a fusión, para utilizar nuevos productos. Hacia eso deberíamos ir apuntando. Algunas soluciones básicas para lo que sería la reducción de estos residuos de plástico. Es clave reducir la cantidad de residuos de plástico, sobre todo los de un solo uso, que son los que se desechan, se consumen y se desechan. Mejorar efectivamente la recolección y la clasificación. Sí, se están haciendo esfuerzos, por lo menos en nuestro país, se están haciendo esfuerzos considerables para lo que es recolección y clasificación. El punto es, donde debemos mejorar es qué hacer
al final con ese material? ¿Qué otros productos de valor podemos generar y, no disponer, y disponerlo de la mejor manera? Concientizar y seguir participando, este tipo de actividades es clave para poder seguir fomentando una participación activa. Seguir invirtiendo en innovación e investigación para complementar las técnicas de reciclaje, no solamente el reciclaje mecánico, sino también tener tecnologías químicas donde podamos disolver, donde podamos llevar todo este material a componentes químicos y poder generar nuevos productos, materia prima, que puedan servir para otro tipo de producción de nuevos productos. Se están haciendo esfuerzos importantes en esos temas. En las universidades, el Instituto de Investigación Científica de Venezuela sí están apostando por el desarrollo de nuevos productos, entendiendo lo que son los materiales. Como conclusión, bueno, sabemos que la producción y el consumo masivo de estos materiales alcanza niveles importantes. Es alarmante, pero quizás lo más alarmante es de que debemos buscar acciones para minimizar el desecho de materiales que una vez que lo consumimos, lo estamos desechando. Debemos priorizar el consumo o alternativas más sostenibles, eh, evitar la dependencia de plásticos de un solo uso. Seguir apostando por una gestión adecuada de los residuos de plástico. Es fundamental mejorar los sistemas de clasificación, de recolección, buscar esa economía circular donde clasificar y luego es buscar soluciones de valor agregado que implique economía para la sociedad. La ruta del plástico, desde su producción hasta su disposición final, sí tiene un impacto significativo sobre el medio ambiente, pero también nos da un valor a nosotros en nuestra calidad de vida. Sin embargo, debemos tener un enfoque integral, entendiendo cuáles son las propiedades de este material y cuál es el impacto que puede tener si no lo desechamos de la forma correcta. Bueno, debemos seguir trabajando de forma colaborativa entre autoridades, academias, de diferentes niveles, sociedad civil, consumidores. Es importante que todos seamos conscientes que las soluciones parten desde las 7 R, desde el reflexionar, el de repensar, el de rediseñar y el de buscar soluciones desde cada uno de nuestros espacios. Eh, yo creo, bueno, con esto termino la presentación. Yo creo en una naturaleza limpia, deseo y he disfrutado el océano, nuestras costas, las montañas, la he disfrutado de la mejor manera. Yo quiero que las generaciones futuras también lo hagan de forma recreativa, que podamos realmente utilizar nuestros recursos de forma sana y saludable. Y yo creo que es importante que tomemos acción y reflexión sobre estos desafíos que tenemos en nuestra actividad. Nosotros seguimos creciendo, podemos aspirar a tener mejor calidad de vida, pero siempre conscientes que vamos a tener una huella y ojalá que esa huella sea la más positiva posible para todos.